Les damos la bienvenida desde las instalaciones del Instituto General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 25 de enero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, estamos atentos a su presentación. Adelante. Buenos días, queridos compañeros de trabajo, y continuando con la telecapacitación, hoy día nos toca un tema mundiario que se llama la diarrea aguda infecciosa. El ponente es el doctor Raúl Bernal Mancilla, del Servicio de Medicina. Entonces le damos pase al doctor. Comiencen. Muy buenos días con todos los compañeros a nivel nacional. Bueno, el tema es diarrea aguda infecciosa, centrado básicamente en las nuevas evidencias y en el manejo clínico y de diagnóstico, ¿no? Bueno, todos conocemos que ya tenemos una guía, una norma técnica que a partir del año 2017, que tiene sus bases en lo que viene a ser una revisión del año 2011 de la revista de gastroenterología en el Perú, por el doctor González, en el cual, bueno, básicamente la definición de la diarrea es algo que nosotros conocemos, son cambios tanto en la consistencia como cambios también en lo que viene a ser la frecuencia, ¿no? En pediatría centramos sobre todo en la consistencia, ¿no? Sobre todo en los lactantes mayores de 6 meses, ¿no? Tener en cuenta asimismo que cuando hablamos de una diarrea aguda infecciosa, los vómitos por lo general tienen una duración de 1 o 2 días, sobre todo cuando es algo viral, y la mayoría se detiene en el plazo de 3 días. Bueno, esto es una manera fácil al familiar de enseñarle una manera rápida de guiarnos en cuanto a la diarrea, en cuanto a la consistencia, las características de la diarrea, sobre todo usarlo también en estreñimiento y usarlo también en diarrea, ¿no? Es muy importante la escala de Bristol, que utilizamos bastante en gastropediatría y en gastroenterología en general, ¿no? Simplemente como un acápite, pero para hablar también centrando que los cambios más importantes para hablar de diarrea son los cambios en la consistencia, ¿no? Asimismo, sabemos que los lactantes, sobre todo los lactantes menores, pueden tener un número mayor de 3 deposiciones, inclusive por reflejo gastrocólico, tener una deposición por cada lactada, ¿no? Pero eso va cambiando, sobre todo cuando ya iniciamos la nutrición de no por lactancia exclusiva. Obviamente que la enfermedad diarreica aguda es mucho más frecuente en los niños menores de 5 años, además es la población principal sobre el cual se centra los cuidados higiénicos, dietéticos y de salud, pero en general ataca todas las etapas de la vida, ¿no? La situación epidemiológica, es importante hablar de la epidemiología de la diarrea en el mundo. Bueno, en general acá tenemos un cuadro que aparece en el Pediatrics del año 2013, en el cual todavía el Perú figuraba entre una cantidad de mortalidad por cada 100.000 por diarrea entre 10 a 50, ¿no? Estos números han bajado muchísimo más, como veremos más adelante, ¿no? Sigue siendo la enfermedad diarreica a nivel mundial la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Asimismo, más de 500.000 de niños menores de 5 años fallecen por diarrea. La diarrea sigue siendo también una de las principales causas de malnutrición en pediatría, y los menores de 5 años tienen aproximadamente un ratio de 3 episodios de diarrea por año, ¿no? Como también veremos, en el Perú hay otras cifras que las vamos a explicar acá. Esto es los datos epidemiológicos de los boletines del Ministerio de Salud, en el cual a comparación del año pasado, ha disminuido en 5.3% en los casos de diarrea, pero siguen estos pasando más de 1 millón de casos. Los episodios de diarrea son evidentemente más descritos por sus capacidades, por sus características reológicas, como diarrea acuosa, en más del 97%, ¿no? Dato importante porque veremos más adelante también algunos datos sobre la epidemiología basada en las características. Los episodios de diarrea acuosa o de diarrea acuosa han disminuido 3.1, igual también los de diarrea disentérica, ¿no? La tasa de hospitalización es de 0.7, similar en los últimos 3 años, como observamos en
en la gráfica. Asimismo, fueron notificadas 72 defunciones, dando una tasa de mortalidad de 0,23 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto ha reducido bastante por los cambios en la mejora, tanto higiénico, dietético, y asimismo los enfoques y el trabajo conjunto del Ministerio de Salud y otras entidades del Estado. Centrarnos que tenemos una guía en el cual básicamente hablaremos la clasificación clásica de diarrea acuosa, diarrea disentérica, ¿no? Por sus características reológicas, básicamente disentérica contiene moco y sangre, son de menos volumen, rara vez llevan a la deshidratación, pero hablar de un término muy importante que ahora ya se viene hablando en pediatría, ¿no? La diarrea prolongada. La diarrea prolongada es aquella diarrea que es siendo aguda todavía, pero más allá de los 7 días, ¿no? Y la diarrea persistente, más de 14 días, y la diarrea crónica más de un mes. Por ejemplo, acá tenemos algunos datos de diarrea aguda en el mundo, tanto en Europa, sobre todo en España, sigue siendo los problemas virales lo principal, y en general es el principal, pero por lo que viene a ser la vacunación contra el rotavirus, el virus emergente en Europa y en Estados Unidos es el norovirus, ¿no? También en el Perú, como lo veremos más adelante, pero los estudios hasta el 2015 nos van dando esa tendencia. Asimismo, los agentes bacterianos más importantes siguen siendo el Campylobacter y la Salmonella, pero esto depende mucho de las características socioeconómicas, además de la propia prevalencia e incidencia local de cada lugar, ¿no? Las enfermedades por rotavirus es la causa más frecuente de enfermedad en menores de 2 años, y el Campylobacter en los menores de 5 años, ¿no? Este es un esquema que figura en esta revista española, año 2015, en el cual los menores de 5 años, rotavirus, norovirus, ¿no? Es un virus emergente, un virus Norwalk, ¿no? Y los adenovirus, sobre todo el 4041, que puede iniciar como la parte respiratoria y luego irse a la vía digestiva, ¿no? Y asociados también a problemas de meningitis y otras cosas más. El Campylobacter, ¿no? Y como bacteriano, y la Salmonella, ¿no? Y en los mayores de 5 años es el Campylobacter, Salmonella, y aún también sigue todavía los virales. Como veremos, habíamos visto que la principal tasa de diarrea es la acuosa. Acá tenemos una evidencia de un artículo del año 2017 en el cual es a nivel mundial. Encontramos que sigue siendo, a pesar de la vacunación, el rotavirus uno de los principales causantes de la diarrea, porque en información europea e información americana se habla mucho del norovirus, pero sigue siendo esto casi más del 40%, ¿no? Cuando hablamos de un agente etiológico, el norovirus en esta data es del 6%, el país tomado en este estudio es Brasil, ¿no? Pero también encontramos otras entidades como parasitales como el Cryptosporidium, y bacteriales tanto la Shigella como la E. coli, productora de enterotoxinas, ¿no? Además, siempre el adenovirus 4041, que a veces lo confundimos con un virus que solamente lo planteamos como un cuadro respiratorio alto, pero esto en el transcurrir de los tiempos puede convertirse en un cuadro bajo también, ¿no? Además, otros virus ya mencionados en la bibliografía, como el astrovirus, apovirus y la salmonela, que todavía sigue siendo alto. Entonces, a nivel mundial y a nivel local, ¿qué estudios tenemos? Tenemos un estudio en Lambayeque, hecho muy interesante este estudio, porque se hace no solamente en pacientes hospitalizados, sino también se hace en emergencia con consultorios externos. O sea, nos valdría tanto para el primer nivel de atención como para el segundo nivel de atención, inclusive hasta el tercer nivel de atención, pero tiene un pequeño sesgo este estudio, en el cual no hacen los estudios sobre norovirus, porque cuando se hace la descripción probablemente no se tenga el kit completo para la búsqueda de los virus Norwalk, ¿no? Por lo tanto, casi un 51% de los casos queda con causa de etiología no definida. Entonces, extrapolando, no lo dice el artículo, pero podríamos entender que muchas causas pueden ser tal vez el norovirus. Pero en este corte sale los parásitos como la principal causa, ¿no? Pero recordemos que a nivel mundial la Giardia lamblia viene a tener una prevalencia de casi el 28%, ¿no? Así que no podemos saber si esto es un enteropatógeno ya
presente en el pequeño o es el gatillo o el detonador de esta EDA o diarrea aguda infecciosa, ¿no? Dentro de las bacterias sigue siendo la Salmonella y el Campylobacter los primeros. Este es un grupo etario que va hasta los 17 años, así que por lo tanto no podemos dividirlo en menores de 5 y mayores de 5. Y entre los virus vemos el rotavirus y el adenovirus, pero cabe resaltar que no se hace estudios para norovirus, ¿no? En cambio, en este estudio presentado el año 2015, de enteropatógenos de importancia en salud pública, estudio hecho en el Perú, tanto en los años 2008 y los años 2012, 2013, en diferentes distritos de Lima, observamos que tenemos ya la presencia del norovirus, ¿no? El norovirus en la segunda cohorte, hecho sobre todo en el distrito de Independencia, que llega a ser a casi un 35% de el norovirus, él llega a ser un 35% acá. 35% de las causas, ¿no? El anterior corte llegaba a ser un 17%, ¿no? Podríamos ver que al haber una mejoría de las tasas de vacunación, observamos que hay un aumento del norovirus y la disminución del rotavirus, ¿no? Bueno, en nuestro medio, en este artículo presentado en el 2015, nos hablan que el norovirus viene a ser casi la principal causa, ¿no? Y los agentes bacterianos, el Campylobacter y las E. coli diarreogénicas, ¿no? La enterotoxigénica o la enteropatógena. Pero el rotavirus todavía sigue siendo muy importante en la etapa pediátrica, ¿no? Llegando a ser casi un 26% junto con un 3.9% junto con los adenovirus, ¿no? Este es otro estudio presentado en un hospital, en el Hospital Regional de Cajamarca, en el cual se hace un cohorte de 117 niños, en el cual el agente único, como agente único, se encuentra el rotavirus. Ojo, ¿no? Comparemos también las tasas de vacunación, ¿no? En esta zona, en esos años, se reportaba entre 80 y 85% las coberturas, ¿no? Cosa que de repente en Lima o en la ciudad de Lambayeque, tal vez las coberturas llegan a ser más altas por ser una zona eminentemente urbana y de mayor acceso, ¿no? Pero acá nos habla ya de las coinfecciones. Importante esto porque se da a entender que la presencia del norovirus haría también que las enfermedades sean mucho más agresivas, ¿no? Acá encontramos coinfecciones tanto rotavirus Shigella como adenovirus Shigella, ¿no? Pero en otro estudio posterior, en base a esta data, se saca también que el norovirus generaría la posibilidad de tener mayor severidad de los casos de la diarrea asociada a bacterias, ¿no? Y en un 25% no se detectaron enteropatógenos, ¿no? Tal vez otras causas virales, otro tipo de causas, ¿no? Pero acá principalmente el rotavirus es el principal y la Shigella, ¿no? Siguiendo la data a nivel mundial, y el norovirus sigue ya presente. Bueno, en cuanto a hablar de lo que viene a ser el cuadro clínico y el examen físico, bueno, yo creo que mucho ya estamos versados en esto, hay una norma técnica, básicamente siempre recordar que el diagnóstico de la diarrea aguda infecciosa es eminentemente clínico, está asociada también a características epidemiológicas, nexos epidemiológicos como viajes, nexos epidemiológicos como agua segura o acceso a servicios de salud también adecuados, ¿no? Todas aquellas causas y variables que pueden generar. Y bueno, el examen físico es importante en pediatría y bueno, observamos de arriba hacia abajo los principales signos, ¿no? Que esto a veces son operador dependiente y como veremos más adelante, sobre todo en las escalas clínicas de observación de deshidratación, tenemos mucho problema. Grados de deshidratación. Bueno, de acuerdo a la bibliografía que uno lea, según la OMS, encontramos sin signos de deshidratación, moderada o grave, ¿no? 5, 5, 10 y 10%. Importantes valores para nosotros también poder manejar los volúmenes de agua, ¿no? 5%. A 10% me habla de 50 a 100 cc.
más o menos por kilo, ¿no? Y severa 100 cc, 10% a 100 cc, ¿no? Más o menos de ahí para poder tener los valores, ¿no? En cambio, la Academia Americana de Pediatría nos divide en sin deshidratación menos el 3%, algo de deshidratación. Las escuelas americanas, europeas, no dividen tanto leve, moderado y severo, ¿no? Dividen con algo, con algo y con deshidratación, ¿no? Englobando moderado y severo en todos ellos. Ellos plantean por encima del 6%. Nosotros trabajamos con 5, menos de 5, 5 a 10 y mayor a 10. Este artículo es importante porque acá observamos, se hace una evaluación muy interesante de las escalas clínicas de deshidratación. Observamos la escala clínica de la OMS, que es la que utilizamos bastante nosotros. Observamos también otras escalas, como la escala clínica de deshidratación, que se usa bastante en la parte europea y americana, sobre todo para evaluar rotavirus. Observamos también las escalas de Gorelick, tanto la completa como la modificada. Y este artículo, ¿qué importancia tiene? Que llega a una conclusión, ¿no? Llega a la conclusión que tanto la escala clínica, que tanto la escala del OMS y la de Gorelick no fueron útiles en la evaluación de la deshidratación. Importante esto porque estas escalas han sido generalmente validadas en países donde no tenemos tantos casos de desnutrición crónica o diferentes tipos de cuadros que puedan enmascarar o profundizar mayor aún la evaluación clínica de la deshidratación. Ojo, esto es operador dependiente. Todo aquello que es operador dependiente tiene gran tasa de falla, ¿no? En cambio, ellos plantean la escala clínica de deshidratación, que lo voy a presentar más adelante como la principal, pero ellos centran que es en poblaciones de altos recursos, ¿no? No se aventuran a sugerirla para poblaciones generales o de bajos recursos, ¿no? Cuando hacemos una revisión rápida, por ejemplo, en la búsqueda de evidencia, en UpToDate, encontramos bien claro dividido, ¿no? Para países con altos recursos y para países con bajos recursos. Para países con bajos recursos, básicamente, hidratación. Para países con altos recursos, un gran manejo, como veremos más adelante. Y las escalas del OMS y la escala de Gorelick, muy buenas escalas y muy utilizadas, ellos refieren que no fueron útiles para la evaluación de la deshidratación. Esta es la escala clínica de deshidratación, ¿no? Que en general también está bastante refrendada en nuestra guía clínica del año 2017, ¿no? Pasaremos a explicar algunas cosas teniendo básicamente una escala, y esa es la escala con mayor evidencia, podemos tal vez centrarnos en ella y utilizarla, ¿no? Para nuestras diferentes actividades clínicas de identificación de deshidratación, que en ello va a centrar el manejo primario y de emergencia de nuestros pacientes, para no enmascarar la deshidratación moderada o severa. Luego es importante hablar sobre las escalas de severidad. En ella encontramos una escala antigua, que es el 90, que es la de Vesicari, que me habla y que se asocia a la posibilidad de nosotros plantear un escenario de una enfermedad moderada o grave y que también se podría hacerle una comparación con el grado de deshidratación, pero sobre todo para el manejo nosotros, qué paciente se hospitaliza o qué paciente tendría que ser referido. Aquellos pacientes con una puntuación moderada y más aún grave, definitivamente tienen que ser manejados en un establecimiento que tenga la posibilidad de hospitalización. Asimismo, los puntajes son básicamente clínicos, no hay un examen de laboratorio, son básicamente número de diarreas, número máximo de posiciones, número de vómitos, tanto en el primer día, la fiebre y la posibilidad de tener el acceso o no a emergencia y el tratamiento, en una escala que se puede utilizar para nosotros hacer nuestro manejo clínico tanto para el primer nivel o segundo nivel de atención. Y el puntaje se correlaciona muy bien con el grado y el manejo del paciente. Sin embargo, todavía no hay un consenso.
lo que viene a ser el consenso de la Sociedad Latinoamericana Iberoamericana de Pediatría lo utiliza, lo plantea en el año 2017 para utilizarlo y lo valora una escala ya del 90 que se utiliza a nivel mundial. E inclusive en algunos estudios, como algunos estudios en Asia, lo utilizan para diferenciar diarreas virales de diarreas de enteropatógenos bacterianos, ¿no? Todavía no hay una evidencia muy sólida para esto, pero puntajes por encima de 10, como vemos en este estudio coreano, para ellos, los puntajes por encima de 10 tienen una precisión diagnóstica aceptable para distinguir los enteropatógenos bacterianos de los virales, ¿no? En conclusión, podría ser una herramienta de diagnóstico adicional útil para identificar rápidamente pacientes pediátricos con diarrea bacteriana, ¿no? Acelerar el tratamiento, esa gran pregunta que tenemos nosotros, ¿iniciamos o no iniciamos antibióticos? Tal vez acá tendremos una arma más para poder reforzar el manejo con antibióticos en nuestros pacientes, ¿no? Pero aún todavía es una escala antigua, pero que todavía no podemos catalogar de que se use en nuestra población, ¿no? Porque recuerden que requerimos estudios en poblaciones con países con bajo riesgo, con altas tasas de desnutrición y otros, ¿no? En cuanto a exámenes auxiliares, ¿no? Acá encontramos básicamente la guía ITSA. La guía ITSA es una guía americana del año 2017 que me habla tanto para niños como para adultos, ¿no? Ellos recomiendan limitar las pruebas de laboratorio en pacientes con diarrea. En quienes sí sugieren hacer estudios o mayores estudios, pacientes con fiebre alta, asociado a dolor intenso, heces con sangre y signos de sepsis, ¿no? Inclusive para las personas que tienen experiencia clínica, dolor abdominal intenso, heces con sangre y fiebre alta se asocia mucho a Shigella, ¿no? Pero también deberíamos tener nuestros estudios epidemiológicos de nuestra data local para nosotros poder definir muchos casos, ¿no? Si bien un paciente con diarrea disentérica tiene alta probabilidad de ser portador de una diarrea de etiología bacteriana, también es cierto que no toda diarrea acuosa es de etiología viral, ¿no? O sea que por ahí tampoco es concluyente, ¿no? Y un examen muy importante que se hacía en los leucocitos fecales, ¿no? En heces, o la lactoferrina o la calprotectina en hospitales o en laboratorios que lo tengan, ¿no? La guía ITSA propone que no debe ser utilizado para establecer la causa de la diarrea infecciosa, ya que estas pueden aparecer en otras enfermedades como enfermedades inflamatorias u otros, ¿no? Entonces, no hay datos disponibles para hacer una recomendación sobre el valor de la medición de la calprotectina fecal en diarrea aguda infecciosa, ¿no? Esto básicamente para reforzar los estudios de leucocitos en heces que a veces los pedimos bastante. ¿En quiénes hacer pruebas de heces, no? Bueno, existen dos tipos de pruebas, las pruebas rápidas, virales y bacterianas que se hacen con la ampliación del material génico y que sale rápidamente, y los coprocultivos, ¿no? Pero ¿en qué pacientes hacerlo? Sobre todo aquellos pacientes con una diarrea acompañada con fiebre alta, heces sanguinolentas, dolor abdominal y signos de sepsis, ¿no? Y podríamos hablar también en aquellos pacientes con escala de Besicari, sobre todo una escala grave, ¿no? O moderada, de acuerdo a anexo epidemiológico o abuso de algunos tipos o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Es importante esto. La guía ITSA no lo dice, pero intentando hacer algunas extrapolaciones que pueden servir para la práctica clínica de nuestro personal médico y no médico del Ministerio de Salud, ¿no? Asimismo, las pruebas rápidas, SITS por sus siglas en inglés, tienen cierta desventaja, ¿no? Ya que no detectan en sí al patógeno, sino hacen una detección del ácido nucleico, ¿no? No significa necesariamente que esté cursando con la enfermedad, pero se usa en muchos países, ¿no? Ya que si encontramos un enteropatógeno por prueba rápida, se pide un coprocultivo de este agente patógeno para buscar la sensibilidad y el manejo antibiótico adecuado. Básicamente el tratamiento de la diarrea aguda infecciosa se basa en 3 puntos. El principal es proponer la rehidratación rápida, de preferencia por vía oral. Segundo, asegurar principios de realimentación rápida entre las primeras 4 o 6 horas. Y si tiene lactancia materna exclusiva o lactancia materna, no suspenderla.
Asimismo, evaluar el uso de agentes que son eficaces en la reducción de la intensidad y duración de los síntomas, como veremos más adelante, no tanto tratamiento antibiótico y no antibiótico, ¿no?, que se usa en el manejo de la diarrea. Los fármacos antiinfecciosos pueden ser considerados en circunstancias específicas, obviamente en pacientes inmunocomprometidos o en niños en situación de riesgo, o por procesos epidemiológicos o en pacientes con signos de gravedad. ¿Qué hacer en un paciente no deshidratado? ¿Y qué tipo de solución dar, ¿no? Básicamente es asesoramiento a la madre. Acá hablamos de las 4 reglas de tratamiento en el hogar, pero en nuestra guía hablamos de las 5 reglas que tiene el acrónimo de ACRES, ¿no? Es una manera rápida, básicamente es dar fluido extra, ¿no?, ha de aumentar, ¿no? De preferencia, sales de hidratación oral de osmolaridad reducida, pero algunas guías, sobre todo guías peruanas y una guía de la INS, de la INS del Perú en el año 2017, ¿no?, basada en evidencia, dice también utilizar panetela, ¿no? Eso obviamente es un consenso de expertos, ¿no? Y por cada diarrea, dar 10 cc por kilo, y por cada vómito, entre 2 a 10 cc por kilo, ¿no? Para darle a nuestro paciente, o sea, si el paciente tiene 10 kilos, hace una diarrea, tendríamos que darle 10 por 10, tendríamos que darle 100 ml por esa diarrea. O sea, básicamente aproximadamente 3 oncitas de sal de deshidratación oral o de panetela. Dar suplementos de zinc, ¿no?, seguir alimentando, no suspender la vía oral, y educación del paciente sobre signos de alarma y cuándo retornar. Pero si el paciente presenta alto riesgo, este es un paciente para que se vaya a casa, un paciente que está viendo el primer nivel de atención, o segundo nivel de atención, o tercer nivel de atención, consultorio externo, que le damos indicaciones para que se hidrate y vaya a casa. Pero, ¿en qué paciente nosotros debemos tener una rehidratación supervisada? En la guía práctica lo pone bien claro: todos aquellos pacientes que tienen 3 o más vómitos por hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, o 10 deposiciones en 24 horas, o una deposición por hora en 4 horas, ¿no? Esto es norma técnica del ministerio y es importante que nosotros velemos para que los establecimientos, tanto del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que tenemos UROS, por ejemplo, acá en el hospital, ese paciente es el que tiene que tener una hidratación supervisada, ¿no?, con un personal entrenado. Asimismo, personas que son de difícil acceso o sospecha de diarrea coleriforme. ¿En qué pacientes con algo de deshidratación que presentan vómitos persistentes es igual el uso de la vía oral o sonda nasogástrica? Bueno, la guía ICSA nos dice que es igual, que en aquellos niños se puede utilizar el uso de sonda nasogástrica. De verdad, no lo he visto usar mucho, es bastante invasivo. En algunos países, por ejemplo, europeos y sobre todo americanos, no lo usan porque genera mayor tiempo, por lo tanto mayor tiempo, mayor gasto, y como ellos pues tienen bastante metido esto de la cultura económica, prefieren ir de frente a utilizar algún tipo de antimético, utilizar la vía endovenosa, ¿no? Pero la guía ICSA lo pone en una recomendación débil con una calidad de evidencia básica, que se puede utilizar la sonda nasogástrica para poder hidratar en pacientes con vómito, ¿no? Pero aquellos pacientes que persisten con vómito, y básicamente las guías americanas, europeas, utilizan mucho los agentes antieméticos. Sobre todo utilizamos el agente antiemético londacetrón. Obviamente, nosotros tal vez como tercer nivel de atención lo tenemos, ¿no? O algunos lugares que utilizan el ondansetron como medicamento para antiemético oncológico, pero está aprobado el uso en niños con persistencia de vómitos, y sería interesante plantear la posibilidad de tenerlo en nuestro petitorio. Ya que utilizamos nosotros básicamente el dimehidrinato, y en el dimehidrinato, por ser un antihistamínico que atraviesa la barrera hematoencefálica, produce en los pequeños somnolencia, y no podemos nosotros diferenciar. Es un paciente que está somnoliento por el cuadro de fondo de deshidratación o por un otro cuadro mayor, tal vez una meningitis, una sepsis, en fin, y eso nos podría enmascarar la gravedad. Pero en el Ministerio de Salud utilizamos bastante, con los que hemos trabajado en el primer nivel de atención, dimehidrinato, ¿no? Pero las guías nos hablan
básicamente el ondansetron, el uso de 0,15 miligramos por kilo, dosis única. En vía oral se puede llegar hasta 8 miligramos, pero en vía endovenosa sugiero hasta 4 miligramos, ya dosis máxima. ¿Se puede usar fármacos antiperistálticos? Sí, en adultos. La loperamida, por ejemplo, la guía ITSA lo plantea para adultos, pero en niños menores de 18 años no se debe administrar. Una recomendación fuerte con una calidad de evidencia moderada. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se debe administrar la terapia de rehidratación? Los lactantes y niños con deshidratación leve moderada deben recibir una sal de hidratación de baja osmolaridad, que corrija la deshidratación clínica con una recomendación fuerte, con una calidad de evidencia baja, pero que utilizamos nosotros y se ve que una respuesta evidente, ¿no? Se debe administrar soluciones isotónicas, esto es muy importante. Básicamente, los últimos 3 años, desde el 2015, ha habido una discusión fuerte en pediatría. Soluciones isotónicas sobre soluciones hipotónicas. Existe mucho temor al sodio, muchos hemos sido formados con ese temor y terror al sodio, en administrar en soluciones endovenosas, pero eso ha generado en la evidencia y en la data, en los estudios, hiponatremia iatrogénica. Por lo tanto, si nosotros en muchos estudios haríamos un control en una solución hipotónica o una solución al medio normal de sodio, a los 6 meses, a los 6 horas, evidenciaríamos mucho la hiponatremia, ¿no? Los estudios claros, tanto en diferentes revistas pediátricas, tanto nefrológicas, tanto hasta la misma Academia Americana de Pediatría, refiere utilizar las soluciones isotónicas, ya que éstas disminuyen el riesgo de hiponatremia iatrogénica. Obviamente en escenarios adecuados, ¿no? No estamos hablando de pacientes con algún tipo de daño mayor en su mecanismo del manejo del sodio, ¿no? Y la solución principal que utiliza es el lactato de Ringer o el suero fisiológico, ¿no? Pero nosotros también tenemos la solución polielectrolítica, ¿no? Una solución isotónica balanceada, porque el gran problema es que tiene bicarbonato, ¿no? Pero la revisión del INS del año 2017 lo pone como una de las soluciones casi isotónicas, casi balanceadas a utilizar, ¿no? Lactato de Ringer o suero fisiológico, y puede utilizar también solución polioelectrolítica, ¿no? Las guías internacionales no lo ponen, ya que básicamente ellos utilizan lactato de Ringer y soluciones suero fisiológico. Muy bien. En la infección severa es importante el utilizo de solución isotónica, alumno normal, asimismo continuar hasta que se normalice la volemia, ¿no? Y asimismo ya evitar las complicaciones que puede dar, ¿no? Una vez que el paciente está rehidratado, debe administrarse líquidos de mantenimiento. Estos líquidos de mantenimiento básicamente son sales de hidratación oral de baja osmolaridad con una recomendación fuerte, con una calidad de evidencia baja. ¿Y qué hacemos o qué hace el paciente? Ya tenemos las escalas de severidad, en el cual indirectamente podemos plantear un paciente grave, que también me puede indirectamente también plantear un escenario de paciente deshidratado severo, moderado rumbo a severo, o la escala clínica de deshidratación que me plantea un paciente deshidratado severo, ¿no? Severo shock, ¿no? Obviamente en shock hay signos de hipotensión, trastorno del sensorio, llenado capilar menor a 2 segundos, ¿no? No sé si se acabó. En todos aquellos pacientes, si tenemos un paciente en shock o deshidratado en shock, siempre iniciamos con un bolo, ¿no? Un bolo de 20 cc por kilo, administrarlo en 5 a 10 minutos, ¿no? En un paciente desnutrido crónico, severo, ¿no? Esta recomendación baja a 10, ¿no? Pero en pacientes tanto renales, tanto cardíacos, tanto con algún problema de restricción de volumen, que no sea un paciente desnutrido crónico, la evidencia te habla de darle una solución al uno normal en valores de 20. Primero sacamos la deshidratación y ahí luego manejamos el medio interno o la tal vez sobrehidratación que se pueda generar, ¿no?
Si el paciente no responde al segundo bolo o vamos rumbo al tercer bolo, plantearnos siempre la posibilidad de que esto puede ser algo más, o un shock séptico o un shock cardiogénico, ¿no? Otro tipo de shock. Y luego pasaríamos, si el paciente lo sacamos del shock, pasaríamos nosotros a utilizar un manejo de rehidratación en paciente deshidratado severo, que viene a ser 100 mililitros por kilo de una solución al 1 normal, ¿no? Y a partir de la segunda hora ofrecer ya líquidos por vía enteral. Y es aquí la OMS, ya que nos ofrece, antes utilizábamos las famosas 3 horas, ¿no? 50% la primera hora y 25 la segunda y tercera hora, ¿no? Ahora la OMS y tanto nuestra norma técnica de manejo de diarrea en el niño y la niña del 2017 nos plantea utilizar dos escenarios, ¿no? En los lactantes menores, los pacientes menores de 12 meses, hidratar en 6 horas, y en los lactantes mayores o preescolares o escolares, una hidratación en 3 horas, ¿no? Como vemos ahí, 30 mililitros y 60 mililitros. En lactantes menores, esos 30 mililitros por kilo lo pasamos en 1 hora y los 70 restantes en 5 horas. En lactantes mayores o preescolares utilizamos 30 mililitros por kilo y lo pasamos en 30 minutos y los otros 70 mililitros por kilo en 2 horas y media, ¿no? Pero ojo, ¿no? Esta es una recomendación que también está teniendo algunos llamados de atención, sobre todo de estudios en países africanos, ¿no? Esto es un estudio en base a lo que viene a ser la recomendación de hidratación endovenosa rápida, propuesta por la OMS, que sale en una revista grande a nivel mundial, la OMS Pediatrics de 2018, en el cual como conclusión pone, a pesar de que la implementación generalizada del plan C, ¿no?, del paciente deshidratado grave, no se han encontrado resultados clínicos para la evaluación en entornos en pacientes con recursos limitados, entiéndase países pobres, entiéndase en países donde ya per se hay muchos pacientes con hipoaluminemia, por desnutrición, en fin, e inclusive algunos países africanos han llamado a la atención de que han tenido mayor tasa de mortalidad. Ojo, todavía no estamos tampoco haciendo de esto que es algo, llamando a que es algo, pues, ya concluyente, pero de todas maneras siempre es importante el manejo del clínico, el manejo de la hora a hora y la medicina enzimática, ¿no? Como llamaban nuestros docentes, ¿no? Enzimática de encima del paciente, ¿no? Evaluarlo constantemente, ¿no? Nada va a reemplazar a eso, ni monitores, ni nada, que la evaluación del clínico del paciente. Asimismo, ya que hablamos de soluciones de mantenimiento, ya en este año, el año 2018, en el mes de octubre, ya la Academia Americana de Pediatría dice que una vez que lo sacamos del shock, ya lo sacamos, la deshidratación moderada, que utilizamos 4 o 6 horas, o la utilización severa, que utilizamos 3 a 6 horas de acuerdo al grupo etario, este paciente, si todavía tiene intolerancia oral, puede ser manejado por una hidratación de mantenimiento que tiene que ser al 1 normal, con soluciones que contengan dextrosa y cloruro de potasio. Esto es una recomendación del Pediatrics con una calidad de evidencia A, con una fuerza de recomendación fuerte, ¿no? Esto es una recomendación de los últimos 5 meses. ¿Qué otros tratamientos vamos a usar? El zinc ya lo utilizamos, básicamente es 20 miligramos día por 10 días, ¿no? Sobre todo en pacientes o en lugares con alta tasa de deficiencia de zinc, favorece el intercambio a nivel del intestino de los electrolitos. Y asimismo, como nos enseñaron en básicas, favorece la repigmentación del intestino, ya que los famosos dedos de zinc intervienen en la mitosis y en la regeneración celular. Los suplementos orales de zinc, con una recomendación fuerte, una calidad moderada. Asimismo, los probióticos, ¿no? Los probióticos, básicamente centrarnos en dos, ¿no? El Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii, ¿no? Los otros probióticos, diferentes tipos de otros lactobacilos o otras cepas,
no tienen evidencia clara, ¿no? Todos los estudios internacionales me hablan básicamente de dos, del Saccharomyces boulardii y del Lactobacillus, Lactobacillus GG. Asimismo, en pacientes inmunocompetentes no se recomienda iniciar tratamiento antibiótico a no ser de qué. A no ser que tenga una edad menor a 3 o 6 meses, sobre todo en lactantes menores o en lactante febril, ¿no? Menor de 3 meses, o hay una gravedad, una severidad, una escala de Berisaki 10, ¿no? O un deshidratado severo, ¿no? Con fiebre y con signos de sepsis. Una desnutrición, en desnutrición hay una evidencia fuerte de iniciar tratamiento antibiótico, o enfermedad subyacente o inmunodeficiencias, ¿no? Es básicamente en quién iniciar tratamiento antibiótico, ¿no? Los antibióticos básicamente que utilizamos, si observamos rápidamente, casi en todos está la acitromicina, ¿no? Como medicamento de elección para manejo de cepas que no tengan toxina chiva, ¿no? Pero en todas las demás, tanto Campylobacter, tanto Shigella, que son las principales en nuestra data, el inicio de acitromicina, 10 miligramos por kilo día en 3 días, está evidenciado, ¿no? Tanto para enfermedad, para E. coli enterotoxigénica, y para Salmonella es el único donde no se utiliza de primera elección, utilizamos una cefalosporina de tercera generación, entiéndase ceftriaxona, ¿no? De 50 a 100 miligramos kilo día, ¿no? Y observamos también otras alternativas en el manejo, del manejo, ¿no? En conclusión, es importante reducir el uso de antibióticos innecesarios, ya que estos medicamentos son necesarios, pueden salvar vidas, pero en determinados tipos de escenario. Sin embargo, el uso está lejos de estar respaldado por pruebas y requiere una consideración muy importante de escenarios clínicos y epidemiológicos. Se fue a señal. Muy bien. En tanto, la prevención de la diarrea, tanto la parte, un poquito de epidemiología, un poquito de higiene, ¿no? Eso tiene evidencia, ¿no? Tanto lo que viene a ser lavado de manos. Por ejemplo, es un estudio del año 2014 donde tenemos data peruana, en donde observamos de los 42 estudios informan que la prevalencia de lavado de manos es de un 19% en la población mundial. O sea, de cada 100, solo 20 se lavan las manos después de un lavado con excretas. Y esta data es mucho menor en el Perú. Observamos ahí en Perú, en la parte de abajo, ¿no? En 2 estudios, que esta llega a ser casi el 16%. Así que el lavado de manos sigue siendo también una buena recomendación, lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Y las estimaciones de riesgo sugieren que el lavado de manos reduce el riesgo de enfermedad diarreica en un 40%. Pero cuando se hace solamente el ajuste en estudios no cegados, esta baja un 23%, pero aún sigue siendo alta, ¿no? Muy importante una medida de higiene. Asimismo, lo que es el agua segura, ¿no? La reducción de riesgo de diarrea con el lavado de manos con jabón disminuye el 48%, la mejora en la calidad de agua un 17%, y la eliminación de excretas, o sea, heces seguras, reduce hasta casi un tercio los casos de diarrea, ¿no? La mayoría de la evidencia es de mala calidad, se necesitan mejores ensayos, pero ya nos hablan de una tendencia, lo que siempre hablamos, ¿no? Las medidas higiénicas y de prevención, y en evidencia que nos pueden llegar a disminuir casi a un 40% de los casos de diarrea, ¿no? Esto es básicamente lo que queríamos explicar y comentar. Básicamente es un resumen en evidencia, en lo último que hemos podido encontrar, buscando cosas sólidas y sobre todo datos y data peruana. Doctor Roberto Ortega. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Luján? Felicitaciones al doctor Raúl Bernal Mancilla, especialista en pediatría, el Servicio Nacional de Salud del Niño, del Ministerio de Salud. Felicitarlo, muy completa la exposición, muy interesante, y esperamos que en el nivel de atención traten de verla, revisarla, siempre va a estar colgada en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Doctor Bernal, con respecto a la alimentación durante la enfermedad diarreica aguda,
en cómo debería ser la alimentación y también preguntarles sobre la eficacia de las panetelas, cocimientos de arroz y cómo deberían prepararse estos mismos. Bueno, primero, la alimentación, la evidencia habla claro que esta no debe suspenderse, ¿no? Pero también tenemos escenarios, ¿no? Pacientes con intolerancia oral o intolerancia oral. Pacientes con intolerancia oral, teóricamente, paciente no deshidratado o deshidratado leve, no debe suspenderse la alimentación, más aún si es un lactante menor, no suspenderse la lactancia materna, ya que esta por sí tiene lactoferrina, inmunoglobulina A, que va a favorecer, asimismo, una buena cantidad también de glucosa, que va a favorecer la nutrición del paciente. En pacientes que tienen tal vez intolerancia oral o están de manejo moderado o severo, la evidencia me habla de 4 a 6 horas volver a iniciar, ¿no? La alimentación, pero la hidratación por vía oral debe iniciarse en la segunda hora. En cuanto a lo que viene a ser la panetela, ¿no? Es una recomendación por consenso de expertos. La mayoría de guías clínicas nos hablan con una recomendación fuerte, el uso de sales de hidratación de osmolaridad baja. Y esas las tenemos en nuestros establecimientos de salud. Yo he trabajado en el primer nivel de atención en la región Ucayali, en un centro de salud 113, y teníamos las sales de hidratación oral, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay estudios presentados en revistas grandes de utilizar algún tipo de soluciones no altas en azúcar, ¿no? Porque el azúcar alta me genera mayor osmolaridad y mayor diarrea, ¿no? Por lo tanto, utilizan, por ejemplo, en algunos países europeos o americanos, el jugo de manzana o el jugo de fruta diluido a la mitad, ¿no? Eso en un paciente que está no deshidratado o deshidratado leve, para facilitar la adherencia de este paciente, ¿no? En un jugo o algún tipo de bebida con frutos locales, bajo en azúcar y que sea del agrado del niño para favorecer la adherencia, simulando las sales de hidratación comerciales que tienen sabor a diferentes tipos de frutas y que podríamos utilizarla, ¿no? Este estudio está en una revista internacional del 2015, utilizan jugo de manzana diluido a la mitad para el manejo de paciente no deshidratado o deshidratado leve, ¿no? Pero yo sugeriría el uso de las sales de hidratación oral de baja osmolaridad, ¿no? La evidencia es clara con ellas. Pero por recomendación y consenso de expertos, el uso de panetelas preparadas por diferentes tipos de carbohidratos, ¿no? Múltiples, con diferentes preparaciones a nivel de cada región, en el cual utilizan desde arroz, en la selva utilizan yuca, en fin, cada lugar utiliza un carbohidrato. El arroz favorece por los canales GLUT la absorción, pero bueno, si podemos utilizar una sal de hidratación oral, utilicemos, ¿no? Y asimismo, bueno, no recuerdo la otra pregunta, ¿cuál era? No, sí, está muy bien, doctor. Muchísimas gracias. La otra pregunta era por el tema del uso indiscriminado de antibióticos. Si podemos reforzar cuándo usar los antibióticos, qué tipo de antibióticos usar y por cuánto tiempo. Claro, a ver, primeramente debemos centrarnos en el escenario del paciente. Si tenemos un paciente con una escala, es por eso que traje a colación las escalas de severidad, ¿no? La de Berisaki, en un paciente, pues, una escala de gravedad, en un paciente con signos de sepsis, es muy pocas las personas que no utilizarían un antibiótico. Y básicamente utilizaríamos una cefalosporina. Generalmente utilizamos ceftriaxona entre 50 a 100. ¿Pensando en quién? En una enfermedad por Shigella, ¿no? Una enfermedad por Shigella que me tiene esa triada, ¿no? Diarrea con sangre, dolor abdominal marcado. Generalmente no me lleva a la deshidratación porque son pequeñas cantidades de diarrea con sangre, pero bueno, pero puede ese shock séptico o esta sepsis confundirse, ¿no? Ya que las escalas de hidratación no están muy claras en eso, utilizarlo, ¿no? Pero si tenemos en un paciente en consultorio externo
en un paciente en el cual tenemos tal vez un paciente deshidratado leve moderado, en el cual hemos iniciado tolerancia oral, lo hemos hidratado y observamos algunas características en las cuales sí podemos utilizar, por ejemplo, y la evidencia lo habla, ¿no? Pacientes que sean menores de 3 a 6 meses, sobre todo menores a 6 meses, pacientes que tengan una triada, ¿no? Fiebre alta, dolor abdominal marcado, deshidratación moderada severa y asimismo diarrea con sangre. En ellos podemos utilizar, pero lo ideal sería hacer pruebas rápidas de identificación o cultivos, ¿no? En un paciente que está estable, la recomendación te habla de esperar y esperar el coprocultivo, ¿no? Nosotros en el hospital utilizamos mucho el coprocultivo, pero el copro funcional, porque el copro funcional me trae un gram, y en el gram puedo ver Campylobacter, y asimismo me trae 2 pruebas rápidas para dos virus, adenovirus y rotavirus. Lo que nos faltaría, en general, es ampliarlo para norovirus, ¿no? Ya que con esto básicamente estaríamos cubriendo las 4 enteropatógenos más importantes que tenemos en el país. Y los tiempos, generalmente, para el uso de acitromicina, que es el que generalmente podemos utilizarlo en la parte de primer nivel o segundo nivel de atención, para paciente no complicado, este es el uso por 3 días, ¿no? Para pacientes hospitalizados, esto varía de 5 a 7 días o de acuerdo a la evolución clínica de cada cuadro, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Bernal. Doctor Luján, ¿tiene alguna pregunta para el doctor? Estaba pensando, en el año 78 salió en una revista muy pequeñita, si no se le daba la importancia, y hablaban de lavado de manos. Y el experimento lo hicieron porque un médico en un laboratorio puso la mano, lavándose la mano con jabón, 2 placas de P3 separadas, y luego con la mano sucia en una placa de P3. Y ahí fue que descubrió que con el lavado de manos las placas de P3 estaban casi limpias, y las manos que no se le había lavado, él mismo las colocó ahí y estaba lleno de P3. O sea, el mismo experimento de Fleming, ¿no? Muy parecido. O sea, la importancia que tiene el lavado de manos que ha dicho el doctor. Y en caso de un niño, las soluciones que recomienda sería medio normal, uno normal. Estoy lejos de Lima, ¿cómo hago? ¿Cómo le explico como uno normal? Las soluciones al uno normal son las que siempre hemos hecho. El suero fisiológico es una, ¿no? Nuestro suero salino que tenemos, y no hay nivel de atención, y no hay desde el 1-2 hasta el 3-2 tenemos suero fisiológico. Las soluciones polielectrolíticas no lo dicen las guías internacionales, pero a nivel local, sobre todo el INS, en su guía basada en evidencia, habla de la polielectrolítica, que también tenemos en el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y una solución con dextrosa, pero ya en vez de colocarle los famosos 20 cc de cloruro de sodio al 20%, le colocaríamos 40. Y cloruro de potasio, siempre colocamos el 10, seguimos colocando 10. Dextrosa al 5%, 1000 cc, cloruro de potasio al 20%, 40 cc, y cloruro de potasio al 20%, 10 cc, tenemos una solución al 1 normal, casi al 1, isotónica y con dextrosa, ¿no? No es una solución balanceada, es una solución con básicamente centrada en sodio, cloro y potasio, pero una solución que nos podemos utilizar y que utilizamos nosotros en el tercer nivel de atención, ¿no? No tenemos los famosos Pedialite, Osmolite que hay en otros países, pero eso es una solución que la tenemos y la podemos armar. Pero para manejo de paciente severo, podemos utilizar suero fisiológico, polielectrolítica o una solución al 1 normal con dextrosa también. Bueno, mientras yo sé la solución salina, uno normal no hay problema, ¿no? Así es. El problema es darle líquidos hipotónicos. Así es. Pero si yo estoy lejos y le voy a dar un Sporade, un Gatorade, eso tiene con la junta 30 miligramos de sodio que no llegará pues ni a 8 el equivalente, ¿no? Así es. Eso es para evitarlos. Claro, evitar esas sales de rehidratación, ¿no? Es importante que nosotros utilizamos nuestra solución de hidratación oral de osmolaridad reducida entre 70 y 75 milimoles, ¿no? O que esto genera menos diarrea también, ¿no? Menos diarrea porque... Y en las otras soluciones que son básicamente agua con azúcar, ¿no? No es recomendada las soluciones, bebidas hidratantes, ¿no? Utilicemos lo que tenemos en el ministerio, nuestras armas del ministerio, sal de hidratación oral, tenemos nuestro zinc, tenemos vitamina A,
tenemos nuestra solución electrolítica, nuestro suero fisiológico, nuestro destrozo, nuestro cloruro de potasio, nuestro cloruro de sodio y sobre todo, lo más importante, lo que tenemos entre ambas orejas, que son nuestro cerebro, nuestra capacidad intelectual y sobre todo esas ganas de querer servir a la población que las tenemos bien fuertes, ¿no? Ya que somos nosotros, como Ministerio de Salud en general y otras entidades afines, los que hemos reducido la tasa de mortalidad infantil en diarreas que llega a ser al 0,23 por cada 100.000, ¿no? Es muy importante eso y recalcarlo, que es un manejo y trabajo conjunto, tanto del trabajo del personal de salud en su conjunto a nivel nacional. Una pregunta, doctor. ¿Qué tal si estamos en una zona bien alejada, nivel 1, nivel 2 o en Puno, preparar una solución de 1 litro de agua cocida y le agrego una cucharita permitiendo que tenga 5 gramos de sal común? Porque si un peso multiplico 17 milicalentes por cada gramo, 17 por 5, me sale 85. Ya tengo una casi menos normal, ¿no? Así es. Tengo una agua solución de molaridad reducida. Y le agrego azúcar. Azúcar. Le pongo menos azúcar porque la solución Apache que se inició en el cólera era agua con sal y se venía en diarrea. Le agregaron el azúcar a la solución Apache y ya el azúcar así ingresa la sal. Por los canales glúteos. Y ya vino el apoyo electrolítico. O sea, esa sería una buena recomendación para ellos. Es una buena recomendación, ¿no? 5 gramos o una cucharita con 1 litro de agua. Así es, así es. Totalmente de acuerdo. Si el lactante tiene 2 meses, no, días, 6, 7 días, está con diarrea con sangre, tengo que ponerle antibióticos. Definitivamente, ¿no? En neonatos no hay ni vuelta que darle, la recomendación es fuerte el uso de antibióticos y en general, en lactante febril, que es la definición menor de 3 meses, ese paciente se tiene que hacer algunas escalas muy buenas como el STEP-BASTET, escala del LabScore o nuestras famosas escalas antiguas que utilizábamos de acuerdo a los diferentes escenarios, ¿no? Pero en un paciente lactante febril, el manejo es un establecimiento de salud. Menor de 3 meses, un paciente tiene que ser manejado en un establecimiento de salud con la capacidad resolutiva de poder manejar la posibilidad hasta de hacer una punción lumbar porque hay alta posibilidad de hacer enfermedades bacterianas invasivas. Muy bien, doctor, gracias. Y como anécdota para recordar, ya que están allí los compañeros de trabajo, cuando fuimos al cólera a Requena y veíamos paciente adulto, doctor, adulto, caminaban como zombies en la calle. ¿Y a dónde iban? Al centro de salud. ¿Y usted sabe cómo lo veían en la cara? Con un líquido blanco. Toda su ropa, toda su cara llena de blanco, porque era la cesia. Lo echábamos en el centro de salud, le damos líquido por todos lados, pasaban 2 horas, fallecida. Venía el otro paciente, en la misma cama. Venían como zombies, caminaban con el cólera. Luego eso ha ido disminuyendo, se le daba tetraciklina, el otro recibía endovenoso, las polielectrolíticas, ¿no? Así es, así es. Bueno, el uso la gran respuesta que tuvimos en el año 91-92, pues es también una respuesta en general de todos los médicos y personal de salud a nivel nacional, ¿no? Otro premio y revalorar el trabajo del ministerio y su personal también. Ya sí tuvo experiencia, ¿no? Así es. Doctor, sinceramente gracias por su tema, muy bonita la revisión a nivel de 1-2, los han entendido, ya saben qué abstenerse y qué es lo que tienen que hacer con un niño con diarrea, o atenderlo rápido y luego trasladarlo a un centro de mayor capacidad. Entonces, doctor Roberto Ortega, muchísimas gracias por la atención y a todos los compañeros de trabajo, gracias también por su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luján. Felicitaciones al doctor Raúl Bernal Mancilla. Lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Gracias a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.